Buenos días, el día de hoy estamos en un episodio más de No es Gripa y tenemos el gusto de tener a Catalina, quien es terapeuta holística. Catalina, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ya están aquí, ¿verdad? Ya no sé ni en qué día estoy ni a qué hora vivo. Bueno, no, sí, son las ya por la tarde. Muchísimas gracias tenerme hoy acá. Todo un honor en conocerte y poder compartir un poco con las personas afuera todo lo que soy, todo lo que hago. Muchas gracias por la oportunidad. No, pues encantada. Catalina, cuéntanos qué es esto de ser, o qué fue para ti ser terapeuta holística, porque cada una tiene un camino pues totalmente diferente, ¿no? Podría ser. Sí, totalmente. No, para mí ha sido la oportunidad máxima de tener contacto con personas que están también en todos estos temas, porque una vez uno empieza, para mí el tema de frecuencias vibracionales, yo siento, nosotros somos energía y la energía vibra en ciertas frecuencias vibracionales. Y una vez uno entra en esas frecuencias, empieza a conectar con toda la gente que está también en esos mismos temas. Entonces, para mí es poder conectar con toda esta gente que está abierta a todos estos temas, que de alguna manera tienen alguna curiosidad por conocer de estos temas y explicarles y entregarles como todo este camino que yo ya he recorrido, más o menos en los últimos 4 años han sido de mucho entrenamiento, de mucha autoobservación, de conocer más a fondo todas estas terapias tan bonitas que apoyan a las personas energéticamente, pero al mismo tiempo emocionalmente. Y pues es básicamente eso, ese acompañamiento, ese soporte, ese poder estar ahí para las personas que están vibrando en esta misma frecuencia y que les interesan todos los temas de energía, de sanación energética, del coaching de vida, de espiritualidad, porque esa es una gran parte de todo esto y todo se conecta de una manera perfecta en cuanto a ciencia y energía, básicamente, porque en esa parte de la frecuencia vibracional siento que hablo mucho, por ejemplo, del tema de física cuántica y bueno, que todos somos un campo unificado y bueno, eso es una mezcolanza o como dicen en mi país, un sancocho de cosas hechas y todo al final es un mismo resultado que al final tiene muy, muy bonitos efectos en todas las personas que llegan a todos estos temas. Catalina, sé que estudiaste y practicas el péndulo hebreo. Sí. ¿Qué es para aquellas personas que no lo conozcan, que no saben de él? El péndulo hebreo es una terapia de radioestesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De nuevo, vibración, ¿cierto? El péndulo hebreo, porque pues obviamente hay muchos tipos de péndulos y las personas los utilizan en muchas formas diferentes, pero el hebreo, la característica que tiene es que uno lo utiliza con las letras hebreas y el hebreo es el lenguaje sagrado. Es el lenguaje original de la vida, por decirlo así. De hecho, ha habido muchas investigaciones científicas donde han encontrado letras hebreas en nuestro ADN. O sea, es como básicamente viene desde lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, el péndulo hebreo lo que tiene es diferente. No lo traje, pero sí, te lo quedo viendo. Entonces, es en madera. Por un lado tiene unas estrías, por el otro es liso. Por el lado liso uno simplemente evalúa qué energías la persona necesita trabajar o necesita limpiar y por el otro ya uno realiza la terapia. Entonces uno básicamente por un lado como que empieza y coge toda esta energía densa, la saca, pero al sacar algo queda como un huequito y la idea es entrar otra vez energía de luz. Entonces básicamente con el péndulo hebreo se pueden hacer muchísimas terapias, pero la inicial se llama simplemente es como limpieza general, un protocolo de limpieza general y en este se revisan en las personas que tengan diferentes tipos de energía. O sea, hay energía que uno toma de alrededor del ambiente, si es un ambiente muy pesado, hay personas muy negativas al alrededor, entonces a uno le drenan la energía. Ese es un tipo de energía que el péndulo trabaja. Otro tipo de energía que el péndulo trabaja es cuando ya, por ejemplo, hay alguien en especial que me tiene como una envidia o mucha rabia y me manda toda esta energía constantemente. El péndulo también encuentra eso y lo saca del campo energético de uno. Y la tercera ya es el tipo de energía que nosotros mismos nos ponemos, con pensamientos, con emociones mal gestionadas, con quedarnos callados con cosas, con todo esto que muchas personas sufrimos de esto y encuentra eso y también lo trabaja.
Entonces la forma en la que el péndulo me habla a mí, porque en realidad el péndulo es una conexión con nuestros ángeles, con nuestros guías, con nuestros seres superiores. Y la forma en la que él me habla es uno va pasando por todos los chakras del cuerpo y el péndulo donde necesita limpiar algo empieza a dar vueltas, se empieza a mover y yo me quedo sosteniéndolo hasta que él para. Y ahí es donde sé que ya hizo el trabajo que tenía que hacer. Y dependiendo del chakra en el que él empiece a dar sus vueltas, ese chakra me habla a mí de la persona. Me habla de qué aspectos necesita mejorar en su vida. Cada uno pues tiene pues como sus... Me pongo a explicar cada uno y nos quedamos aquí todo el día. Pero sí, o sea, cada uno de los chakras te habla de algo, de alguna emoción, de algún aspecto que no has trabajado y necesitas prestarle atención. Y al final pues de toda la terapia, la persona queda con esa energía renovada, hermosa, llena de luz, de amor, y es muy poderoso. Pero no solo a esa, sino hay muchísimas otras terapias con el péndulo, de autoestima, de alineación de chakras, bueno, eso es una lista larga. Habrá que contactarte para ir pasando esa lista. Cata, este canal le puse No es gripa porque creo que, bueno, a mí en particular no hubo momentos en la vida en la que como que luchaba por mejorar algo, luchaba porque esa situación o la relación con una persona, con un trabajo, ¿no?, cambiara. Hasta que me decía a mí misma, pues esto no es gripa, no va a cambiar, no se va a quitar, no es viral, y pues necesitas tomar otra lección. ¿Algún momento no es gripa que te haya pasado a ti que nos puedas compartir? Sí, yo creería que el punto de quiebre en el que encontré todo este mundo, en el que se me abrió todo este mundo y empecé a recibir tanta información hermosa y a conectar con todo esto, yo creo que no soy la única, pero pandemia fue ese momento. Para mí, pasar por una depresión estando casi que llorando todos los días y no entendía por qué, y era como esa angustia como que me cerraba la garganta de no poder respirar y decir, tiene que haber algo distinto, tiene que haber algo diferente, esto no puede estar pasando, no puede ser que la humanidad se vaya a acabar, porque uno veía todos los días noticias de tantas muertes y tantas, y eso fue un momento extremadamente agobiante, que yo decía, no, tiene que haber algo más. Y al abrirme a todo este tema de presencia plena, de meditación, empecé a conectar con todas estas herramientas que cambiaron completamente mi vida y la vista de cómo es la experiencia del ser humano. Cómo en esta experiencia llegamos a seguir creciendo, cómo la Tierra es una escuela en la que todo lo que pasa no es ni bueno ni malo, sino que son cosas neutras que necesitamos vivir, porque al final de las cosas que nosotros como humanos calificamos como malas, es cuando hay mayor crecimiento, es cuando al otro lado llegamos y nos damos cuenta, fui capaz de superar esto, puedo superar lo que sea. Y entonces esas son las pruebas que eventualmente cuando uno empieza a identificar, no es que yo soy de malas y me pasa todo lo malo, no es que estoy salada, no, es que la vida te está diciendo, hay cosas que hay que aprender, y te manda todas las lecciones y te manda todas estas personas maravillosas que nos confrontan y que nos muestran en espejo todas estas cosas que necesitamos trabajar. Entonces es darle como ese giro de ser víctima a ser creadora de tu propia realidad y de tu propia vida. Entonces ese fue como el momento de quiebre que dice, bueno, no es esto. En realidad todo lo que está pasando tiene un trasfondo de amor, que es el aprendizaje profundo de todas las personas que están viviendo por situaciones difíciles, pero para que en realidad hagan ese desarrollo de conciencia, ese salto cuántico, ese empezar a vibrar un poco más elevados y comprender de manera diferente lo que es la existencia humana, que es lo que venimos a vivir. ¿Y qué terapias fueron las que utilizaste en ese despertar, digamos? Inicialmente, bueno,
ahorita más adelante me vas a preguntar de un libro y ese libro ha sido en 2 ocasiones mi salvación. Pues por un lado, sí, empezar a conectar con ese tipo de lectura que le abre a uno la mente y le muestra mundos distintos y formas diferentes de ver la vida. Es muy poderoso, pero así básicamente, meditación y la presencia plena, que es mindfulness en inglés, sí. Pero meditar, yo no tenía ni idea y yo empecé a buscar cosas de meditación en YouTube cortas, después más largas y después me quedaba media hora con esas meditaciones hasta que encontré otras que ya duran 2 horas. No hay siempre el tiempo para hacer esas largas, pero en realidad la diferencia que hace en el ruido mental, uno poder darse esos espacios de meditar, el agradecimiento fue otra herramienta muy poderosa en ese momento, empezar a buscar las pequeñas cosas por las cuales agradecer, porque yo sentía que no había nada, todo estaba oscuro, estaba como en un hueco, y empezar como a buscar, no, puedo abrir los ojos, me puedo levantar de la cama, tengo un techo, tengo una cama, y empezar a encontrar esos pequeños, hasta que uno se da cuenta que es que hay que agradecer por todo lo que tiene uno en la vida. Y eso, inclusive a nivel físico, tu cerebro cambia la química en él cuando empiezas a utilizar el agradecimiento y la meditación y empiezas a encontrar como un centro y un equilibrio más... Es que es como difícil ponerlo en palabras, pero sí es como ese sentirme que yo soy parte del todo y que todo está bien y que estoy sostenida y que tengo mis guías y que tengo mis maestros y que tengo todo este sostén energético detrás que no siempre, yo no tenía ni idea que existía, pero saber que está ahí y que no simplemente es abrirse a recibir guía, eso fue extremadamente poderoso. Si nos puedes platicar un poco qué es esto de presencia plena, porque muchas veces decimos, no, yo estaba ahí, yo estaba presente, escuché, pero en realidad creo que es una palabra que dejamos todos como a medias o la accionamos a medias. Bueno, mira, yo siento que la mayoría de personas estamos en piloto automático. O sea, desde piloto automático nos levantamos, hacemos y no tenemos que esa mente se nos va. Cuando estamos centrados en la mente, estamos o en el futuro o en el pasado. No estamos en el presente. Cuando estamos en ese presente, en esa presencia plena, ahí es cuando realmente estamos sintiendo el momento. Una de las formas más lindas de conectar en presencia plena es siendo conscientes, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Entonces, quiero estar presente, entonces empiezo a sentir cómo se sienten mis dedos y a eso te trae al presente y deja que la mente deje de jugar ese juego al que siempre está jugando o nos lleva al futuro y nos pone ansiosos o nos lleva al pasado y nos pone depresivos. Entonces es como intentar en el día a día, o sea, es muy difícil uno decir que va a tener 100% presencia plena todo el día, pero por lo menos de empezar con una actividad cada día y después irlas aumentando. Entonces, por ejemplo, me estoy bañando, voy a empezar a concentrarme cómo siento el agua en mi cuerpo, cómo siento cómo baja, cómo siento, y ahí estoy empezando a ponerle presencia plena a la actividad que estoy haciendo y a la mente estar concentrada en sentir, en las sensaciones. No tiene espacio para ver ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, si estoy comiendo, entonces me voy a concentrar en cada mordisco que pego, la textura de la comida, el sabor de la comida, cómo está. Y mientras empecemos a practicar más y más esto, empezamos, así como con meditación, a bajar el ruido mental. El ruido mental empieza a disminuir porque ya empezamos a tomar el hábito de en realidad estar presentes en cada cosa que hacemos, porque ya nos damos el permiso de sentirla como tal. Concentrarnos, por ejemplo, en la respiración, cómo se siente que el aire entre y vaya a nuestros pulmones y cómo lo soltamos, y empezamos a encontrar un ritmo menos acelerado al que estamos acostumbrados, porque en realidad uno cuando está conectado en ese piloto automático es va, y se le fue el día y ni siquiera se acuerda de cómo hizo las cosas.
Y lo peor de todo es que ni siquiera disfrutas, ¿no? La vida. O sea, cuando estás en presencia plena te das cuenta de todo lo que te pierdes, ¿no? Yo veo de repente mucha gente que está comiendo con el celular y que está, ¿no? O sea, está sobre distraída, yo le digo, porque es como que ya de por sí la distracción que trae de tengo, ¿no? 20 minutos para comer porque tengo que regresar al trabajo, porque tengo que ir a tal lado, porque tengo que llevar a los niños a no sé dónde. Y no está como que con la cabeza y aparte está con la distracción del teléfono. Y sí creo que, como dices, ¿no? Esta parte de cuando fue la COVID, el momento COVID, ¿no? Que mucha gente lo toma como un antes y después. Total. En lugar de agradecer y decir, vamos, nos está dando el mundo una pausa para reconectarnos, para recapacitar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuánta gente de verdad cuando me preguntan, no, es que fue horrible, ¿no? Y yo decía, híjole, pues fue para mí una de las mejores etapas porque sola la dedicaba a mí. Todo lo que no pude hacer durante mucho tiempo de métete a clases de esto, porque aparte yo soy de la que, ¿no? Le encanta estar aprendiendo de aquí, de allá, y me meto a cursos de todo. Fue mi momento ideal y realmente lo disfruté, ¿no? Disfruté también cocinar cosas nuevas, ¿no? En esta ciudad que estamos, que encuentras cosas de todo el mundo. Sí. Y es interesante como también lo dices, ¿no? La perspectiva con la que tú tomas las cosas. Total. Es el pensamiento, o sea, la forma en la cual uno ve la situación y la siente hace la diferencia totalmente. Entonces es precisamente para mí en ese momento, por ejemplo, fue muy difícil porque me conecté como con ese dolor externo, me conecté como con toda esa situación afuera, pero una vez encontré todo esto y empecé a hacer las meditaciones fue lo mejor. Porque lo que tú dices, empecé a encontrar el tiempo que no tenía antes de poder hacer todo esto y poderme hacer una meditación larga y poder disfrutar de estos espacios y lo del cocinar y aprender cosas nuevas, todo eso me identifico mucho con él porque una vez lo encontré pues fui capaz de voltearlo y de empezar a verlo diferente y agradecer por ese espacio, pero también agradezco que sucedió al principio como sucedió porque si no, no hubiera llegado a todo esto, pero sí, es definitivamente eso que dices de uno comiendo y mirando, ni siquiera se da cuenta que comió y muchas veces uno se pone a pensar qué ropa me puse ayer y ni siquiera nos acordamos sí. Porque estamos tan automáticamente en ese camino que no, se nos va. Cata, otra pregunta que me encantaría hacerte. Tengo entendido que tú vienes un poco del mundo profesional, o que llegaste aquí del mundo profesional. ¿Qué tanto ves? Bueno, no, en mi experiencia, igual yo tenía como mi mundo profesional, mi mundo espiritual como que escondidito así, ¿no? Abajo del... Y tenía mis amistades espirituales y mis amistades profesionales. La verdad me daba terror platicar, ¿no? En un principio con mis amigas de toda la vida que saben casi que de mi vida, pero como que ese punto me daba cosa, ¿no? Porque ser tachada de loca, de decir, ¿cómo les voy a hablar del salto cuántico? ¿Cómo les voy a decir que tenemos un campo electromagnético y que llego a percibir su sentir? ¿Cómo tocar estos puntos? ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Sigue siendo. No, a mí se me ha dificultado mucho también hacer esa transición, especialmente como con la familia. Ha sido como mi mayor bloqueo, como de animarme a decir, esto soy yo, porque siento que de pronto ellos tienen una imagen muy diferente en su cabeza de lo que Catalina es. Y como presentarles esta nueva versión mía es como un poquito, sí, es difícil hacer ese cambio, pero de cierta forma, ya, uno lo suelta y dice, bueno, el que resuena y el que no, pues pasa derecho. Y esa es la forma en la que yo lo veo a veces, pero todavía me cuesta, todavía estoy en ese proceso, todavía estoy en ese compartir con las
personas, todos estos proyectos que tengo, todas estas cosas que quiero compartir con el resto del mundo. Y a nivel laboral también es diferente, porque no todo el mundo vibra con eso. Entonces, en mi profesión como negociadora internacional y en la empresa en la que trabajo, pues es simplemente, bueno, llego a 9 de la mañana, 5 de la tarde, chao, pero yo de alguna manera he conectado con algunos de ellos y empezaba a contarles de todos estos temas. Y de hecho una de las compañeras, ay, me encanta, yo quiero, por favor, hazme una de las terapias. Entonces, el encontrar que en realidad cuando uno se da esa posibilidad de abrirse, las personas son receptivas, las personas se han abierto mucho más, y yo siento que pandemia fue uno de esos puntos que ayudó a que esto pase en este momento y a que tantas personas ahorita estemos hablando de todos estos temas y esté tan por todas partes en el mundo tan regado todo este tema. Es por eso, porque en realidad las personas que necesitaban ese espacio para conectar con su interior, con su ser, con su divinidad, las que lo aprovecharon fueron millones, y eso ayudó a que esa vibración subiera y en que en todas partes la persona empiece como a cuestionarse, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Estamos hablando de que somos energía, que somos mucho más que este cuerpo maravilloso que tenemos. Y ha sido una aventura completa como empezar a abrirse más, pero muy gratificante sentir que las personas están abiertas a los temas. Ha sido porque yo siento que si yo hubiera encontrado todo esto, no sé, 20 años atrás, la respuesta hubiera sido muy ya de bloquear, de usted está loca, o bueno, todo lo que dijimos. Pero siento que sí hay que dar ese salto y seguir trabajando en él y creer en lo que uno hace. Esa es la parte más difícil para mí, por lo menos, pero es chévere uno reconocer también todas esas cosas en las que uno tiene que trabajar, todas estas cosas que uno tiene que sanar primero uno para poder compartirlas después y decir, bueno, esto fue lo que a mí me sirvió, estas herramientas fueron las que a mí me sirvieron, y las comparto con todo el amor a quienes estén receptivos, abiertos a ellas. Quienes no, pueden seguir su camino con todo el amor. ¿Cuál ha sido la diferencia de, sé que eres mamá, ¿no? También, y cuál ha sido esa diferencia de ahora ser una mamá más presente, más consciente, con más conocimientos, a diferencia de la mamá? ¿Cómo tú ves y cómo podrías, digamos que, decirle a aquellas mamás que pues están por ser mamás o que están en sus pininos de querer recorrer este camino? ¿Cuál sería esa gran diferencia o esas grandes diferencias? Bueno, para mí siento que, entre comillas, llegué un poco tarde a la información, porque cuando llegué a la información supe y entendí que los primeros 3 años de vida son críticos para lo que esa personita va a hacer cuando crezca. Entonces, cuando uno, pues primero, entender que son almas que te eligieron para venir a hacer su desarrollo álmico, eso es un honor, pues, y eso son acuerdos álmicos que uno hace antes de venir acá. Entonces es un honor uno ver a esa personita como su propia persona, no como mi hijo, mi propiedad y mi... No, o sea, ellos son ellos en sí mismos. Y el papel de uno como madre o padre es simplemente acompañar ese camino lo mejor que uno pueda, entregarles las herramientas que uno siente que le van a ayudar en ese camino, es apoyarlos en que cometan errores, porque siento que nuestra sociedad está muy peleada con el tema del error, y el error es la forma en la que aprendemos. Entonces, si no nos caemos, no vamos a ver que hay ahí un peligro. Si no me tropiezo, no sé cómo voy a caminar. Entonces, yo lo veo mucho la analogía con los bebés cuando están aprendiendo a caminar. Cuando los padres van a darles una pela o un golpe porque no estás caminando, no, o sea, siempre tenemos esa paciencia con ellos, y siento que esa paciencia se debe
trasladar a todo el resto de los años, cuando ellos siguen creciendo, tener todo ese apoyo, ser esa presencia ahí de seguridad para ellos, de guía, pero no querer ni controlar, ni castigar, o sea, es necesario tener unos límites, obviamente, pero deben ser unos límites amorosos, unos límites que sean... que sea un acuerdo entre las dos personas, que sea un acuerdo de almas, que simplemente no uno como padre, o por lo menos a mí me criaron de esa manera, es lo que yo se diga y punto. Sí. Esta es mi casa. Mi casa, son mis reglas y usted hace lo que yo diga. Pero entonces hoy en día cuando mi mamá o mis suegros ven que nosotros a Sofía le preguntamos, bueno, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? ¿Desde cuándo los papás le preguntan a los hijos qué quieren hacer? Yo no, es que ella tiene su propia personalidad, ya tiene su propio mundo, ella puede decidir. Y para mí fue una de las cosas que yo creciendo sentí que nunca tuve, esa posibilidad de tomar decisiones. Y ahora, cuando ya soy adulta, a veces tengo dificultad con tomar decisiones, y eso viene todo desde pequeña. Pero entonces ha sido un cambio impresionante. O sea, siento que ese mayor desarrollo de conciencia que he logrado hasta este momento ha servido impresionante en la relación con ella. Ha servido muchísimo, porque entonces es una relación más abierta, es una relación de confianza, es una relación en donde yo no me impongo, pero también le pongo sus límites. Entonces, los niños, obviamente, antes de que físicamente desarrollen la parte frontal de su cerebro, pues no saben controlar las emociones y van a hacer explosiones de emociones, pero cuando uno les dice hay formas diferentes de hacerlo, yo te acompaño y estoy ahí para ti, pero no está bien gritarle a otra persona, no está, o sea, esos límites amorosos, sí, ha sido un cambio impresionante en la relación del antes y el después de tener toda esta información tan maravillosa de transformación personal. ¿Algún libro que nos quieras recomendar? Ahora sí llega esta parte. Para todos aquellos que somos súper lectores, o como te decía, hay veces que te da cosa entrarle y poner tus manos, porque creo que es más fácil decir, híjole, quiero ir al doctor, y aunque el doctor te diga, sabes que te tengo que hacer una operación de columna y vas a estar 6 meses internada, tú eres capaz de decirle que sí. ¿Te da menos miedo eso a entrarle muchas veces al tema espiritual? A decir, voy a trabajar mis emociones, ¿cierto? Total. No es un camino fácil para nada. O sea, este camino es para valientes, para gente que en realidad está comprometida consigo misma y con su evolución. Y obviamente es que es lidiar con todas esas heridas emocionales con las que crecimos, con esa niña interior que con el entendimiento que tenían en su momento interpretó cosas que tal vez no eran como estaban sucediendo, pero que para ella fueron dolorosas. Es empezar a trabajar esas sombras de lo que yo simplemente me pongo máscaras y no quiero mostrarle a las demás personas. Sí, eso es confrontante, pero así de confrontante es igual de importante que nos abramos a hacerlo. A mí ese libro que te mencioné ahorita, que en realidad las personas que ya me han conocido en este camino, yo lo menciono mucho y he tenido talleres con él se llama Los 4 Acuerdos. Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y este libro para mí fue como que sentó las bases de ese desarrollo espiritual, porque fue tomar esos 4 acuerdos para mí misma y en primera instancia hacerlos conmigo misma, y ya después ver cómo al hacerlo conmigo misma se reflejaba afuera con todas las personas a mi alrededor. Y esos 4 acuerdos han modelado de alguna manera todo lo que en este momento es mi vida. Y en realidad siento que son simples, pero tan poderosos que si hay alguien afuera que los quiere leer y los quiere implementar, por favor háganlo. Se los recomiendo altamente. Son, mejor dicho, lo máximo. Y ya el segundo libro, que me lo empecé a leer hace poco, pero me tiene así feliz. La autora se llama Pam Grout.
y es potencializa tu energía. Y en inglés se llama E-Squared. Y esto es básicamente diciéndonos, somos energía. Y ese campo unificado de energía, ese campo cuántico, podemos acceder a él, está ahí. O sea, nosotros con la sola intención podemos materializar las cosas. Todo lo que ahorita tan de moda hablan de la manifestación es básicamente muy explicado de una forma muy hermosa en ese libro. Y tiene unos ejercicios prácticos que uno al hacerlos se sorprende de si lo hice, si lo manifesté. Entonces me encanta, es por eso, porque son prácticos. O sea, tú vas y haces los ejercicios y son tu prueba máxima de que tú eres el co-creador de tu realidad. Entonces ha sido extremadamente poderoso en ser guiada por esos ejercicios y realizarlos y comprometerme a hacerlos y ver esos resultados como, wow, sí, sí puedo. Cata, ¿qué proyectos siguen? ¿Qué sigue para Cata? Wow. Bueno, en este momento precisamente estoy trabajando en lanzar un curso de la otra terapia que trabajo de limpieza energética que se llama Tameana. Estoy súper animada de lanzar este curso. Tengo que empezar a coordinar grabaciones, todo este tema, pero estoy así, ya a esto de hacer el curso, de lanzarlo. Inicialmente será en inglés, pero pues también voy a trabajar en su versión en español o mirar cómo, pues por lo menos ponerle los subtítulos o algo, ¿cierto? Entonces este lanzamiento de este programa me tiene feliz. Y fuera de eso también hice una asociación, me asocié con una empresa acá en Australia que se llama Think and Grow Education. Y es como una especie de franquicia que uno obtiene con ellos y simplemente es acceder. Tienen también meditaciones, paquetes de meditaciones guiadas, tienen un montón de información que está alineada con todo lo que yo estoy haciendo. Entonces estoy como metiéndome en todo ese cuento mucho más a fondo. Y sí, estoy apenas como haciendo mis primeros pinitos en eso, pero con muchas expectativas de ver qué sale de esas colaboraciones, porque en realidad cuando uno une fuerzas y cuando uno une la energía y uno se focaliza y se va como guiando con personas que vibran en esa misma energía, pues cosas mágicas pasan en la vida. ¿Nos quieres platicar un poquito de tu segunda terapia para aquellas personas que no sepan qué significa, de dónde viene? Sí. Ok, perfecto. Bueno, me quedo hablando, mejor dicho. Es tu espacio. Gracias, hermosa. Bueno, Tameana. Tameana es una terapia canalizada por un argentino que se llama Juan Manuel Giordano. Este personaje canaliza a los seres pleiadianos. Entonces, los seres pleiadianos son unos seres que vibran a una frecuencia mucho más alta, están en una dimensión diferente a los seres humanos. Están ubicados en las Pleiades, que son un cúmulo de estrellas pues poco lejos, pero pues como la energía no tiene ni espacio ni tiempo, pues ellos se comunican con ciertas personas acá que tienen esa conexión abierta con ellos. Entonces, él canalizó esta terapia. Ellos se comunican como por medio de unos símbolos. Ellos entregan símbolos porque la simbología trae una carga vibracional muy grande y por medio de los símbolos pues ofrecen esas sanaciones y esas limpiezas energéticas. Entonces la Tameana en especial trabaja con símbolos pleiadianos y con cristales de cuarzo. Ellos también utilizan muchísimo todos los cristales. Los cristales de cuarzo potencializan toda esta frecuencia vibracional de los símbolos, y como funciona la terapia es la persona, primero son 2 sets de símbolos. Uno es para cada uno de los chakras y el otro set de símbolos se llaman niveles. Antes de empezar la terapia, uno escoge el nivel con la persona que necesita trabajar en esa terapia, bien sea con la ayuda del péndulo, que uno le pregunta al péndulo cuál necesita la persona, o intuitivamente la persona elige uno y dice, este es el que necesita, bueno.
Y uno se acuesta y tiene 3 cuarzos, entonces el símbolo se pone más o menos a 1/4 por encima de la cabeza. Ese es el primero que uno utiliza, y ya después al nivel de cada uno de los chakras se ponen los otros 2 cristales con los símbolos de los chakras. Uno activa el cuarzo con el símbolo, se activa, y al el cuarzo empezar a vibrar en esa energía del símbolo, ellos como que elevan la energía. Entonces ya pasa de ser un triángulo a ser una pirámide energética, porque entonces se juntan esas vibraciones de cada uno de los cuarzos y forman esa pirámide energética de la persona. Y en cada uno de los chakras se deja unos 5 minutos más o menos, a no ser que la persona muestre algún síntoma en especial, o que te diga, por ejemplo, en una de las terapias que hice, una chica cuando llegamos al plexo solar me decía, siento una presión, y eso es porque hay un bloqueo grandísimo que los cuarzos están limpiando con esa simbología. Se deja hasta que la persona ya pase esa incomodidad, porque pues no es ni siquiera dolor pues físico, claro, ¿no? Pero pues ellos... Pero tu cuerpo está hablando, ¿no? Exacto. Tu cuerpo está diciendo, aquí hay algo. Hay algo, y está trabajándolo y lo está sacando. Es como una maestra mía decía que era como destaquear una cañería. Sí. Entonces sale ese bloqueo, y es eso, la terapia lo que hace es que al estar tú en esa pirámide de frecuencia vibracional tan alta, generada por esos símbolos y por los cristales, tu frecuencia se eleva. Entonces empiezas a vibrar en una frecuencia un poco superior a la que traías antes del tratamiento. Y al hacer eso empiezas a tener en tu vida sincronicidades. Entonces empiezas como que, qué casualidad que me llamó esta persona que estaba pensando porque estaba buscando. No hay casualidades, las casualidades no existen. Todos son causalidades, y son causalidades porque me hago correspondiente con esas cosas al vibrar a esa energía mayor. Entonces, básicamente, la terapia tameana también es muy amorosa, es muy especial en ese sentido de salgo vibrando un poquito más elevado a la que venía antes. Y la idea de la tameana es uno hacerse cada semana 3 seguidas, como para ver un beneficio mayor, pero cada que uno va es un nivel diferente, y terminan siendo 49 combinaciones, porque son 7 acá y los 7 chakras. Okay. Entonces 7 por 7 son siempre 49 diferentes vibraciones que vas a estar experimentando en tu cuerpo. Hay personas que después de la tameana quedan con dolor de cabeza o un daño de estómago, pero ese es el cuerpo ya materializando la limpieza energética que se ha hecho. Entonces el cuerpo a veces reacciona, otras personas absolutamente no sienten nada. O reaccionan después. O después. Sí. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Estas crisis curativas que les llaman en algunas terapias, en realidad muchas expectativas, ¿no? De la gente muchas veces dicen, no, quiero trabajar esto, y creen que es así, y que muchas veces pueden pasar estos cambios, lo puedes sentir, pero muchas veces también al final es energía, ¿no? Entonces tarda un poco tu cuerpo en asentar como esa parte, y es como el confirmarte, ok, ahora ya soy otra persona, porque cambias, ¿no? Cambias en cualquier momento, nueva experiencia, digamos que es como que un morir y renacer de tu cuerpo. No lo vivimos porque pues no es como que ya murió, ya nací, ya morí. Pero básicamente sí, es un poco así, ¿no? Sí, total. Entonces tarda tu cuerpo dependiendo de lo que hayas pasado y lo que hayas trabajado, ¿no? También, que son estas un poco crisis curativas, ¿no? Y cuánto muchas veces la gente sale de ahí y dice, no vuelvo porque me dolió la cabeza, no vuelvo porque vomité, pues, ¿no? Salió todo lo que tenía que... Sí, y esos son simplemente síntomas de que hay mucho más que hacer ahí, de que en realidad hay trabajo por hacer a nivel energético. Pero entonces, ya que mencionas, sí, a nivel energético, al hacer esas 2 terapias, el cuerpo se demora un poco en como en asimilar esos cambios que hacemos a nivel energético. Pero también la otra terapia que yo manejo, que se llama barras de acceso, esta sí va directamente al cuerpo.
Estas son ya 32 puntos en tu cabeza que lo que hacen es que conectan como con esos archivos guardados, como si fuéramos un computador, con esos archivos guardados de creencias limitantes, de traumas, de dolores, y físicamente acceder para borrar eso, y borrar y borrar y borrar. Entonces esta ya sí trabaja más como a nivel físico, porque es tocándote. Pues así, esta sí es la única terapia que no se puede hacer a distancia, las otras dos sí se pueden hacer a distancia. Esta sí toca presente para tocar esos puntos en la cabeza, y esta sí, dependiendo obviamente de qué tan abierta esté la persona, porque hay personas que, aunque uno no lo crea, están tan arraigadas esas creencias o esos traumas, esos dolores, que ya sienten que son parte de lo que ellos son y no lo quieren soltar. Y sienten que sin eso no son ellos. Entonces dicen, bueno, si yo suelto esto, entonces ¿qué soy? Entonces todas estas terapias, la premisa es llegar con la mente abierta, el corazón dispuesto a recibir todas estas energías que llegan a nosotros, a recibir mensajes, porque hay muchas personas que empiezan como que, empecé a encontrarme plumitas, empecé a ver la hora 11:11, empecé todas estas cosas, entonces lo vuelven a uno como más en inglés aware, como más presente, de estar como más pendiente de todas estas cosas que empiezan a pasarle a uno en la vida. Y es muy hermoso ver como al final, por ejemplo, hay personas que dicen, no, a mí no me hizo nada, eso no me pasó nada, pero 3 semanas después los ve uno haciendo cosas que nunca creería que fueran capaces de hacer, y no lo hacen consciente, pero en realidad sí tienen un profundo pues efecto que en el tiempo se va a ver. ¿Qué tanto la honestidad contigo misma juega un papel importante? Porque muchas veces me ha tocado ver personas, ¿no?, que dicen, es que quiero salir de esta relación, o es que quiero cambiar esto, pero en realidad tienen, ¿cómo le llaman? Como que les funciona, ¿no? Lo que decías ahorita, les funciona estar en depresión. Si no tengo esta depresión, entonces ¿qué voy a tener? Y entonces, ¿quién me va a cuidar? O entonces ya no voy a tener la atención. Y entonces, ¿cómo juega este papel importante la honestidad? Sobre todo contigo, ¿no? No tanto como que con los demás, pero decir, ok, le entro. Es difícil, es muy, muy difícil, precisamente porque cuando estamos metidos en ese papel de yo soy mi depresión o yo soy mi ansiedad, y sin eso, ¿qué va a pasar? Y no solamente a nivel emocional, es también a nivel físico, porque el cuerpo empieza, o sea, cada emoción en el cuerpo genera un químico. Y al empezar a generarlo tanto, el cuerpo se hace adicto a ese químico. Entonces muchas veces las personas tratan de salir de esos estados, pero el cuerpo trata de volver a jalarlos, porque necesita esos químicos. Porque entonces, como no los está, en mi caso, por ejemplo, la ansiedad era uno de esos que me hacía cada vez volver. Entonces me ponía yo misma en situaciones en las que, por ejemplo, estaba acogida la noche y se me disparaban esos niveles de ansiedad, y ya empiezan a sentir todo este vacío en el estómago y tengo que hacerlo, y el cuerpo y todos esos químicos. Cuando yo descubrí esto es una adicción que yo tengo, porque es que se vuelve una adicción, es cuando yo dije, algo hay que cambiar. O sea, tengo que enseñarle a mi cuerpo de nuevo que puede estar bien sin esto. Tengo que empezar a hablar. A mí me sirvió muchísimo el tema de los mantras. Entonces me senté y empecé a escribir diferentes mantras, que son simplemente frases que tiene uno, como yo lo llamo, su caja de herramientas. Entonces tiene uno esos y simplemente repetirse y repetirse hasta que el cuerpo vuelve y se calma, y la mente vuelve y se calma, y uno vuelve otra vez a ese estado neutro, porque es que es lo que te digo, no es solamente la intención,
decir quiero salir de esto y tengo toda la intención y esto ya no me hace bien, el cuerpo te va otra vez a jalar, te va a intentar llevar allá otra vez, porque en realidad se volvió adicto. O sea, se vuelve adicto a una depresión el cuerpo. Exacto, porque los químicos que generas, que genera el cerebro como tal, ya después dice, un momentico, ¿por qué no me estás dando esto? Ya lo necesita. Y ahí es donde entran todas las drogas de los psiquiatras, que empiezan a tratar de cambiar esa química del cerebro para llevarlo a uno a un estado diferente. Pero es caer en cuenta que uno mismo tiene la capacidad de hacer eso. Claro. Obviamente no voy a decir sí, no vayan donde un psicólogo, donde un psiquiatra, o sea, la ayuda profesional absolutamente está ahí y hay que utilizarla cuando así lo sintamos. Pero también es empoderar a las personas, empoderarlos a que se den cuenta. O sea, yo me metí en esta situación, yo misma soy capaz de salir de ello y empezar, como te decía ahorita, pasar de ser víctima a ser co-creador. Cuando yo me doy cuenta que es que soy yo la que me estoy tomando todo a pecho, soy yo la que estoy poniéndome triste por la reacción de alguien, soy yo la que, independiente de lo que la otra persona haga, que es uno de mis 4 acuerdos, no tomarse nada personalmente, ahí es donde nos empezamos a empoderar. Diga, listo, o sea, esta persona está actuando de X, Y manera, tiene todo el derecho a hacerlo, o tiene una opinión y tiene todo el derecho a tener su opinión. Eso no refleja en nada lo que yo soy. Y esa parte es cuando empezamos a empoderarnos, a decir, no, yo soy capaz de manejar esto, yo soy. Y lo que te decía los mantras, para mí, por ejemplo, cuando iba llegando tarde a alguna parte, estoy en el lugar perfecto, en el momento perfecto, todo es perfecto, estoy en el momento. Y me lo repetí hasta que ya vuelve y se baja. Pero lo que me preguntabas de ser honesto con uno mismo, no siempre es tan fácil verlo, no siempre es tan fácil identificarlo, porque precisamente estamos en ese piloto automático y no nos damos esos espacios de conexión con nosotros mismos para decirnos esas verdades internas, para reconocernos como seres humanos llenos porque es que nosotros cargamos no solamente con lo que nos trae esta vida, sino con toda esta carga ancestral y con toda esta carga genética y con toda esta carga cultural. Entonces es muy complejo uno decir, me voy a abrir a esto. Y esa honestidad empieza por quererse conectar con uno mismo, por saber que uno adentro, cuando uno conecta con la intuición, es capaz de empezar a ver estas cosas y saber que cuando uno se abre, la información llega. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Cata, algo que nos quieras dejar por último, un mensaje que quieres decirle a la audiencia ahora sí. No, pues una invitación muy especial a amarse profundamente, sobre todo por eso absolutamente todo empieza por ese amor interno, por no juzgarnos, por tenernos compasión, por comprender que todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida han sido con la mejor información que teníamos en el momento en que la hicimos, y que somos personas cada vez cambiantes, que tenemos que darnos esa oportunidad de siempre estar evolucionando, de siempre estar cambiando. La única constante en esta vida es el cambio. Y es abrirnos a él, no cerrarnos a que yo soy como soy y ya no aprendo, o sea, abrámonos a los cambios, abrámonos a todas estas innumerables herramientas que existen hoy en día, innumerables personas con las que podemos conectar, que nos pueden ayudar en nuestro camino, y no les dé vergüenza pedir una mano, una ayuda a todas estas personas maravillosas que ya tienen un mayor recorrido en este camino. Y pues la mejor de las suertes en todo lo que se propongan, y todos somos capaces, somos co-creadores de nuestro destino. Y muchísimas gracias a ti por tenerme hoy acá. No, es todo un gusto. Me encanta. Gracias.